Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaré sobre los temas vistos durante el curso Gestión de Compensaciones. Mi nombre es Daini Camacho Ayala y pertenezco a la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP. La asignatura que estoy cursando actualmente es Gestión de Compensaciones, la cual es impartida por el docente Eduardo González Moncada. Hablaré sobre los marcos legales de las prestaciones, beneficios, percepciones y deducciones de los trabajadores, las cuotas obrero-patronales, compensaciones e incentivos, participación en las utilidades, prima de antigüedad, prestaciones y la estrategia de compensaciones. La gestión de compensaciones es el proceso de evaluar y entregar beneficios a los trabajadores. El objetivo de esta exposición es dar a conocer la información adquirida de cada uno de los temas desarrollados, es decir, que explicaré de manera sencilla y clara el conocimiento con respecto a la gestión de compensaciones. Marco legal de las prestaciones y beneficios al trabajador. La Ley Federal del Trabajo es un instrumento legislativo que dicta tanto los derechos como las obligaciones de trabajadores y empleadores. Su principal objetivo es proteger los derechos de los trabajadores mexicanos y regular las relaciones laborales de manera justa y equitativa. Por lo mismo, desde su implementación hasta la fecha, ha visto modificaciones para adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado laboral. Ley del impuesto sobre la renta. Esta ley establece las disposiciones aplicables a las personas físicas y morales obligadas al pago del impuesto sobre la renta por los ingresos que obtengan. Una de las principales características es que esta ley establece normas sobre la declaración anual y los diversos ingresos, por ejemplo, por enajenación de bienes, arrendamiento, etcétera. Ley del Seguro Social. Esta ley tiene como propósito salvaguardar el derecho fundamental a la salud y la atención médica, así como también proteger los medios de subsistencia y asegurar la seguridad del salario en situaciones como la vejez, la enfermedad, los accidentes laborales, la incapacidad por maternidad, entre otras. Una de las principales características es que establece un sistema de seguridad social para los trabajadores y para sus familias. Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. Sus principales características es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, así como también coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Percepciones y deducciones. Elementos que integran el recibo de nómina. Tienen que ser los datos de la empresa o empleador y los datos del empleado. En los datos de la empresa o empleador se debe incluir el nombre y RFC de la empresa, así como también el registro del IMSS o registro patronal y el régimen fiscal en que tributa el patrón. Y los datos del empleado debe incluir el nombre, el RFC, CURP, número de afiliación al IMSS, el tipo de jornada, la forma de pago, deducciones, incapacidades, horas extras, entre otros datos. Ingresos gravables y no gravables o exentos. Los ingresos gravables se refieren a la cantidad que está sujeta al pago del ISR, es decir, que se debe de calcular y pagar un determinado porcentaje de impuestos sobre este tipo de ingresos, y esto se realiza de acuerdo con lo que establecen las leyes fiscales correspondientes. Los ingresos no gravables o exentos son aquellos ingresos que no deben pagar impuestos federales, y algunos ejemplos de los que no deben pagar son, por ejemplo, el pago de manutención por hijos, el pago de asistencia social, entre algunos otros. Cálculo de percepciones y deducciones.
Cuando se habla de percepciones, se hace referencia a cualquier tipo de ingreso y sin importar el monto o la cantidad. Y las principales características es que se especifican en el salario, perdón, en el recibo de nómina y también se utilizan para calcular impuestos y deducciones. Y las deducciones son todos los montos que se descuentan o retienen en la nómina de los trabajadores. El recibo de pago es un documento que certifica un pago y deja constancia de que el receptor recibe del emisor una cantidad económica acordada. Su principal característica es que tiene validez legal. Cálculo de otros ingresos gravables. Horas extras. Las horas extras pues son el tiempo que un empleado trabaja más allá de su jornada laboral regular. Por ejemplo, se pagan con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. El aguinaldo es el pago de al menos 15 días de salario que recibe una persona trabajadora por un año de servicio. Si, por ejemplo, trabajaste menos de un año, tienes derecho al pago de una parte proporcional y este derecho se debe pagar antes del 20 de diciembre de cada año. Vacaciones. En México, absolutamente todos los trabajadores tienen derecho a vacaciones pagadas si tienen más de un año de servicio. Los días de vacaciones dependen de los años de servicio y no de la jornada laboral. Por ejemplo, al cumplir un año de servicio, los trabajadores tienen derecho a un mínimo de 6 días de vacaciones y por cada año consecuente, los días de vacaciones van en aumento. Bonos. Los bonos al trabajador son incentivos económicos que se otorgan a los empleados para reconocer tanto su esfuerzo como sus logros. Es decir, que son una forma de motivar a los trabajadores para seguir aportando a la empresa. Puede haber bonos de productividad, de retención o de fin de año. Gratificaciones. Se refiere a los pagos adicionales que las empresas u organizaciones otorgan a sus trabajadores, además de su salario, y también son una forma de reconocer el esfuerzo y el desempeño de los empleados. Algunas de las gratificaciones pueden ser anuales o extraordinarias. Cuotas obrero-patronales. Salario diario y salario integrado. El salario diario es la cantidad de dinero que un trabajador recibe por día y este se utiliza para el cálculo de pagos regulares como vacaciones o días de descanso. Es importante mencionar que este se calcula dividiendo el salario mensual entre el número de días del mes. El salario integrado se utiliza para el cálculo de prestaciones más complejas y beneficios legales, ya que este impacta en las aportaciones de seguridad social, prima de antigüedad, etcétera. Y para calcularlo, se debe sumar el salario diario, las prestaciones de ley y me parece que también las prestaciones extraordinarias y de igual manera también se debe dividir entre el número de días del mes. Altas, bajas y modificaciones de salario. Las altas, bajas y modificaciones de salario son movimientos afiliatorios que las empresas deben reportar al Instituto Mexicano del Seguro Social, mejor conocido como IMSS. El registro patronal y prima de riesgo. Cuando se habla de registro patronal, se hace referencia a un trámite que se tiene que realizar ante el IMSS. Es decir, que el registro patronal es un número
que el IMSS asigna a las empresas para cumplir con sus obligaciones ante el instituto. Es muy importante mencionar que este registro es obligatorio. La prima de riesgo de trabajo es una contribución que los patrones deben realizar al IMSS para financiar los riesgos laborales de sus trabajadores. Número de seguridad social, CURP y RFC. El número de seguridad social es único e intransferible y este es asignado para llevar un mejor control y un registro de los trabajadores y asegurados. Su importancia radica en su uso para diversos fines que facilitan el acceso a otros beneficios, así como también para diversos procesos fiscales. La clave única de registro de población, mejor conocida como CURP, es un documento que sirve para identificar a cada persona que reside en México. Este representa un requisito fundamental en el ámbito laboral, pues sirve como verificación de identidad. El Registro Federal de Contribuyentes es una clave compuesta alfanumérica que el gobierno utiliza para identificar a las personas físicas y también a las personas morales que practican actividades económicas. Algunos de los beneficios del RFC es que da seguimiento y supervisión a las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como también sirve como transparencia y control de las actividades económicas realizadas. Incapacidades. La incapacidad del IMSS es un derecho de los trabajadores y este derecho cubre situaciones como, por ejemplo, accidentes de trabajo, enfermedades generales o algunos riesgos laborales. Y el pago de la incapacidad puede variar dependiendo la situación que se presente en el trabajador. Compensaciones e incentivos. Las compensaciones e incentivos son un conjunto de beneficios que una empresa u organización ofrece a sus empleados también para reconocer tanto su esfuerzo como su trabajo. La previsión social es un conjunto de medidas y programas que buscan proteger a las personas ante situaciones de riesgo o de necesidad. Este es financiado con el pago de los impuestos y las aportaciones de los trabajadores, los patrones y el gobierno. Por ejemplo, los vales de despensa, pues son prestaciones laborales que se les otorgan a los empleados. Y el fondo de ahorro es un plan de ahorro que permite a los empleados acumular dinero a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el objetivo de este fondo de ahorro? Bueno, pues es incentivar el ahorro a largo plazo y proporcionar una base financiera para hacer frente a gastos imprevistos. Incentivos no monetarios. Estas son recompensas que se ofrecen a los empleados sin que impliquen un pago económico adicional. También son una forma de reconocer el desempeño y el compromiso de trabajadores y empleados. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? Los días libres adicionales, las capacitaciones constantes, las vacaciones, entre algunos otros. Objetivos que persigue la previsión social. Bueno, pues es brindar protección y beneficios a los trabajadores y sus familias, cubrir necesidades presentes y futuras, por ejemplo, enfermedad, desempleo, discapacidad, entre algunas otras, y lograr que se mejoren las condiciones sociales, económicas y humanas de los individuos. Cálculo de participación de los trabajadores en las utilidades. El reparto de utilidades, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, consiste en el derecho irrenunciable de los trabajadores a recibir una parte de las ganancias que la empresa obtuvo durante un año de actividades económicas. Actualmente está definida en un 10%. Es importante mencionar
que las empresas deben informar a sus colaboradores las cifras correspondientes a las utilidades. También hay una fecha límite para el reparto de utilidades, así como también hay algunas empresas o instituciones que están exentas de este pago. Indemnizaciones. La indemnización es una suma de dinero que debe pagar un patrón a sus colaboradores cuando decide rescindir la relación laboral de forma improcedente o sin justificación. El objetivo de las indemnizaciones laborales es que de algún modo buscan reparar el daño que se provoca al trabajador con la pérdida de su empleo o trabajo. Algunos tipos de indemnizaciones que hay en nuestro país es la indemnización por despido injustificado y por riesgo de trabajo. Prima de antigüedad. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es un pago que se realiza a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo después de haber cumplido por lo menos 15 años de servicio. Es importante mencionar que esta prima se paga al momento de terminarse la relación laboral, es decir, que no es posible que se cubra de manera anticipada. ¿En qué caso se debe pagar la prima de antigüedad? Bueno, en caso de que un trabajador renuncie voluntariamente a la empresa, cuando el patrón despide al trabajador por una causa justificada o injustificada, y las causas justificadas se pueden visualizar en la Ley Federal del Trabajo. O también en caso de que un trabajador fallezca y pues en caso de que tenga beneficiarios. Prestaciones. Se trata de prestaciones laborales, es decir, que para otorgarlas los patrones deben atenerse a los principios del derecho laboral, perdón. Para ello, no debe haber distinción por cuestiones de género, religión, etcétera. Entonces, eso quiere decir que las prestaciones son todas las retribuciones que las empresas y organizaciones otorgan a su personal de forma obligatoria y complementaria al sueldo. ¿Cuáles son algunos de los elementos que componen las prestaciones? El aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, la participación de utilidades, el seguro de gastos médicos, también puede incluir el seguro de vida, el bono de productividad, fondo de ahorro, etcétera. El objetivo de las prestaciones es como, por ejemplo, protección al trabajador, bienestar familiar y estabilidad económica. Diseño de una estrategia de compensaciones. Establecimiento de cargos por resultados. Este se puede referir a la gestión por resultados o al pago por desempeño. ¿Y qué es el pago por desempeño? Es una forma de remunerar a los trabajadores en función de su rendimiento en el trabajo realizado. Es decir, que se suele utilizar a modo de bonificación o de incentivo. Compensación de cargos por resultados en la organización. La compensación por desempeño es un tipo de remuneración que se basa en el rendimiento de los empleados. Es decir, que se alinea la productividad del empleado con los objetivos de la organización. Evaluación y equidad salarial interna enfocada a resultados. La evaluación de puestos y la equidad salarial interna son conceptos que se relacionan con la remuneración justa de los empleados de una empresa. ¿Qué es la evaluación de puestos?
es un sistema que determina la importancia de cada puesto en una empresa u organización y permite establecer un sueldo fijo y remunerado. La equidad salarial interna es la justicia relativa que hay entre los salarios de los empleados de una misma organización y se basa en el valor que la empresa le otorga a cada puesto. La equidad salarial interna es un pilar fundamental en la gestión de recursos humanos y en la cultura organizacional de las empresas. Competitividad salarial externa se refiere a la capacidad de una empresa de ofrecer salarios competitivos en comparación con otras empresas similares que existen dentro del mercado. El objetivo es atraer y retener a trabajadores talentosos. Mejora del desempeño y retención del talento a través de las compensaciones. Las compensaciones y beneficios son una estrategia de recursos humanos que puede ayudar a mejorar el desempeño y retener el talento. ¿De qué manera se mejora el desempeño? Premiando el rendimiento, ofreciendo incentivos, participar en las ganancias. ¿Y cómo se retiene el talento? Ofreciendo paquetes de beneficios como flexibilidad laboral, seguros de vida, etcétera. Estableciendo también programas de reconocimiento y recompensas, así como también fomentando una cultura de trabajo diversa. Gracias a toda la información obtenida durante la duración de este curso, el cual se trata sobre la gestión de compensaciones, pude darme cuenta de que a través de las diferentes leyes que existen en nuestro país, México, como es la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, los trabajadores y sus familias pueden tener acceso a diferentes beneficios como lo es la protección de los derechos laborales, seguridad social, tanto para los trabajadores como para su familia, así como también obtener financiamientos para créditos para la vivienda. Asimismo, es importante mencionar que los registros contables de la nómina son necesarios dentro de las empresas y organizaciones, ya que en ellos se registran los gastos del personal, por ejemplo, salarios, bonificaciones, etcétera. Considero que es importante y necesario que tanto los trabajadores como los patrones o empleadores conozcan tanto sus derechos como sus obligaciones conforme a las leyes que actualmente regulan nuestro país. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. Es importante mencionar que las cuotas obrero-patronales deben existir en todas las empresas y organizaciones, ya que a través de estas se garantiza que los trabajadores puedan acceder a los beneficios de la seguridad social, por ejemplo, la maternidad o la atención médica. Asimismo, es importante y necesario que los trabajadores tengan su número de seguridad social, ya que es una identificación que garantiza que el trabajador puede tener acceso a la salud médica en caso de que lo requiera y en el momento que lo necesite. Puedo decir que la previsión social busca proteger a las personas ante situaciones de riesgo, así como también a cubrir necesidades como el desempleo o la discapacidad. También puedo decir que las empresas y organizaciones tienen la obligación de rendir cuentas de las cifras correspondientes a las utilidades con respecto a las utilidades económicas realizadas durante cada año. Asimismo, es muy importante recordar que este es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Para repartir las utilidades, se deben tomar en cuenta los días trabajados de cada uno de los empleados. Asimismo, es importante mencionar que el reparto de las utilidades que se les entrega a los trabajadores se debe efectuar dentro de los 70 días siguientes a la fecha en la que se paga el impuesto anual.
Las indemnizaciones buscan reparar los daños que sufren los trabajadores y empleados, ya sea por riesgos de trabajo, es decir, que le ocurra algún tipo de accidente que le genere alguna incapacidad. La prima de antigüedad se paga cuando un trabajador renuncia voluntariamente a la empresa después de 15 años o cuando el empleador despide por causas justificadas a un empleado. Asimismo, para calcular el valor del pago de la prima de antigüedad, se deben tomar en cuenta, por ejemplo, los años que ha trabajado en la empresa u organización, el salario diario y mensual, así como también los días que se indiquen en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, las prestaciones son un derecho que tienen todos los trabajadores. Con ello me refiero a aguinaldo, vacaciones, participación de utilidades, fondos de ahorro, etcétera. Asimismo, puedo decir que el establecimiento de cargos por resultados se puede referir al pago por desempeño que se utiliza como bonificación o incentivo, es decir, que de alguna manera buscan remunerar al trabajador. Espero que la información haya sido comprensible y de utilidad. Nos vemos en un siguiente video.